Bienvenidos, empieza la semana, esto es 2020 y vamos a ver a continuación imágenes que han sido captadas el día de hoy dentro del penal de Trujillo, el penal El Milagro. Esta es la situación que se ha vivido y que se ha repetido en otros penales también de nuestro país, como Piura y Chiclayo. Hay una preocupación particular por lo que ocurrirá con las 90.000 personas que se encuentran internadas en los 68 penales distribuidos a nivel nacional. Ya el sistema penitenciario había sido declarado en emergencia en el año 2017. Esto se prorrogó luego en 2019. Se prorrogó el estado de emergencia penitenciario. Esto vence en enero de 2021 y la situación se agrava hoy aún más en medio de la pandemia por el avance del coronavirus. El día de hoy publicó un artículo en el diario Perú 21 la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, haciendo una invocación a no descuidar a estos peruanos que están al margen de todos los programas sociales, al margen del propio Estado. ¿No? Han perdido una serie de derechos y el hacinamiento los coloca en una situación de vulnerabilidad. En otros países también, donde se ha vivido esta pandemia, se han protagonizado motines, fugas, problemas muy serios de violencia al interior y exterior de los penales. Gran angustia entre los familiares también. Hemos recibido muchísimas llamadas al respecto y por eso hemos enlazado vía Skype a la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Marisol, bienvenida al programa y gracias por atendernos vía Skype desde su casa. Muchas gracias, Mávila. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuán grave es la situación de los penales y cuán poco atendida debido a esta situación que nos ha sorprendido a todos está en este momento de la emergencia sanitaria? Porque aquí se sobreponen dos, la emergencia penitenciaria y la emergencia sanitaria. Bueno, a ver, hubo una primera declaratoria de emergencia penitenciaria, Mávila, en el 2017 por 24 meses. Se hicieron algunas cosas, en realidad es tanta la necesidad que se avanza muy lento. Esta emergencia penitenciaria se prorrogó por 24 meses más en el 2019, o sea, estamos en plena emergencia penitenciaria que comprende infraestructura, temas administrativos, lucha contra la corrupción, y a esto se suma hoy la emergencia sanitaria, que evidentemente complica mucho más la situación porque dentro del penal convive una serie de situaciones, ¿no? Primero, que hay un porcentaje bastante más alto, cerca al 48 o 47% de procesados, solo la otra parte condenados. Hay el 5% de la tuberculosis del Perú se concentra en penales. Hay drogodependencia, que evidentemente a estas alturas, aun cuando hay grandes esfuerzos del INPE por combatir el ingreso de droga, esto es un hecho real, que obviamente se combate, se trata de evitar, pero está ahí. Hay mucha corrupción, hay INPEs extraordinarios que ponen la vida por los privados de libertad y por la tranquilidad de los penales, pero hay también mucha corrupción dentro de los penales, y todo esto, en una situación como COVID-19, se complica. O sea, traslademos los problemas de la calle dentro del penal. Hay especulación, hay abuso por parte de los delegados en algunos casos, por parte de algunos malos funcionarios en otros, y la única manera de controlar los penales es desde dentro, Mávila. No se va a poder desde fuera. Un penal de más de 5.000 personas como Castro Castro, o de más de 10.000 como Lurigancho, un penal como Sarita Colonia, se han levantado los chiquitos, el de Piura, el de Trujillo, el de Chiclayo, pero hay otros penales y la verdad es que la desesperación y el miedo son malos consejeros y hay que tomar una decisión como la que ha tomado Estados Unidos, la que ha tomado Italia, la que va a tomar Chile con un proyecto de ley del Ejecutivo, en el sentido de promover al interior de los penales esperanza en los que son procesados para una pronta condena, una revisión de su situación, en los que están a punto de cumplir condena con digamos, el 80, el 90% de la pena cumplida, los que podrían salir por indultos humanitarios o comunes, o por conmutaciones de pena que no sean un riesgo para la sociedad, evidentemente, y que sean estas personas desde dentro del penal los que controlen o impidan cualquier motín o fuga, ¿no? Si no, vamos a empezar a contar a los muertos por cientos. Ya hay 3 y esto puede ponerse peor, y la verdad es que hay que cuidar
tanto a los privados de libertad como a los funcionarios del INPE que no van a poder enfrentar esto solo. Así es, ha tocado un tema fundamental, que son los empleados del INPE y también los sistemas sanitarios al interior. En caso de producirse, por ejemplo, un brote o se detectara que una persona presenta síntomas de coronavirus, ¿existen las herramientas para poder manejar o atender a estas personas al interior de los penales? ¿En cuáles sí, en cuáles no? ¿Cuál es la realidad, por muy cruda que sea? Creo que ninguno, Mayla. Y esto más allá de los ministros de turno, ¿no? O sea, yo creo que hay ministros que con más conocimiento del sector o con menos conocimiento del sector han apoyado INPE. Desde José Luis Pérez Guadalupe se han hecho cargo del INPE personas que entendían el problema, tanto Carlos Zoe Vázquez como el actual jefe del INPE, como el anterior. Y hay un proyecto de ley que tiene ya varios años, desde el 2013, impulsado por los privados de libertad, que de alguna manera jugó este papel de generar esperanza entre ellos, pero eso se terminó. O sea, el COVID-19, imaginémonos si nosotros tenemos una semana en nuestras casas y se genera especulación con, digamos, servicios básicos, con papel higiénico, con cosas que uno cree que va a necesitar y no va a encontrar uno. Traslademos esto a un penal donde en un espacio para 6 pueden haber 36 personas. Hay penales que tienen, se habla de 200 o 300% de hacinamiento, pero penales como Cañete o Huacho tienen hacinamiento mucho más grande, penales como Cochamarca no tienen hacinamiento o no lo tenían. Así que es una situación que hay que atender y hay que atender con carácter de urgencia. Y está en manos del presidente de la República generar alguna suerte de comisión que pueda evaluar rápidamente a las personas que son los que van a servir dentro de cada penal de control o de frenar ese tipo de situaciones, ¿no? Mencionaba medidas mencionaba medidas que se han adoptado en otros países. ¿Cuál podría ser una medida, digamos, que se pueda aplicar a la realidad peruana, teniendo en cuenta que las realidades son particulares a cada uno de los territorios y cada gobierno tiene sus propios problemas o enfrenta sus propios problemas? El día de hoy, antes de cerrarle la pregunta, el director del INPE ha dado a conocer este desembolso de 10 millones de soles a iniciativa y reclamo, ha dicho él, del Consejo Nacional Penitenciario. Es un tema de dinero exclusivamente. ¿Cuál sería para usted la solución? O digamos, por lo menos, una medida de emergencia que pueda contener que lo que ha sucedido en estos penales menores se replique en mayores y esto traiga consecuencias, mucho más delicadas. Yo creo que la única manera de controlar un pabellón es desde dentro, es decir, delegados y los propios privados de libertad. ¿Y esto cómo se hace? Generando una expectativa razonable en los que son buenos elementos dentro de un penal, que los hay y muchos más de los que creemos. ¿Es transar con los propios reos? No es transar con ellos. Mira, en la cárcel hay omisos de asistencia familiar casi 2.000. Hay gente que está privada de libertad por temas de tránsito. O sea, es decir, no todos son terroristas y no todos son sicarios, con los que es difícilmente llegar a digamos, confiar en que van a generar un poco de paz o tranquilidad. Pero hay otras personas dentro del penal que claramente se han resocializado, hay gente que ha encontrado su camino dentro del penal después de un gran trabajo generalmente de las capellanías o de las iglesias que colaboran en cárceles, e incluso del propio INPE con todas sus limitaciones y programas como cárceles productivas. Pero de lo que se trata acá, Mávila, es de confiar en que dentro del penal se puedan encontrar los mecanismos de control. Pero por eso era conseguir aliados dentro de los propios reos, digamos. Es que no hay otra forma. ¿Cómo controlas un penal de 5.000 personas con 150? De manera. 150 se refiere a la cantidad de agentes del INPE que están a cargo de ese penal. Sí, es que lo importante sería que la gente conociera cuáles son el número de personas a cargo de un penal y el número de... Por eso, ¿nos ha dicho 150 para 5.000? ¿Esa es la proporción? Mira, hay 13 pabellones en Castro y dentro de esos hay pabellones que pueden tener 600, como La Pampa, y pabellones que pueden tener 300 o 200. Pabellones del mismo tamaño, pero que por distintas razones tienen distinto número de privados de libertad. Y esto no es controlado por 50 o por 100 INPEs, porque no existe esa proporción, es muchísimo menor. Y evidentemente de lo que se trata ahora es de evitar disturbios. No hay todavía ningún caso de COVID-19 detectado dentro de los penales, así que en realidad lo que se genera es falta de agua, falta de servicios,
falta de alimentos, en algunos casos corrupción interna, que hace que entre los internos el delegado o algún abusivo, que no falta, que tenga un poco más de autoridad, esté cobrando por pasar de un pabellón a otro, y eso comienza a generar su propia ley, la ley de la cárcel. Internos, ¿no? Hay una ley de la cárcel. Exacto. Es un código canero, Mávila, que digamos, de que la gente no habla, pero que quienes estamos cerca o trabajamos con penales sabemos, y se trata de combatir, y poco a poco se trata de eliminar las excusas que generan corrupción, ¿no? Por ejemplo, la falta de camas genera cobro de cupos por camas. La paila ha mejorado muchísimo, eso hay que reconocerlo en estos días, pero no se trata solo de eso, ¿no? Si un privado de libertad no tiene visita familiar, hay que liberar un poco el horario de comunicación telefónica para que puedan hablar con su familia. Eso con controles, eso está monitoreado, hoy está monitoreado. Recuerdo que cuando se declaró la emergencia penitenciaria, se habló de medidas concretas, como, por ejemplo, evaluar el tema de los internos extranjeros, ¿correcto? Para que regresen a sus países de origen. Lo otro era la compra de grilletes para poder monitorear a muchos y de esa manera desocupar los penales. ¿En qué quedó todo este esfuerzo o toda esta declaratoria? Porque se prorroga, llevamos prácticamente 3 de los 4 años que se dispuso esta emergencia y la situación parece no haber mejorado mucho. Esas cosas se hicieron, Mávila, se colocaron los primeros 16 grilletes, yo terminé mi gestión, creo que se han colocado unos pocos más, no soy yo quien tiene que explicar las razones por las cuales no se han puesto más, pero a estas alturas, si se hubiera seguido el calendario, deberíamos ya estar no en el piloto, sino en los grilletes de verdad, con lo cual los omisos, los que no son peligrosos para la sociedad, pero que tienen que cumplir una sanción, porque hay una deuda y hay un proceso de resocialización que monitorear, que podrían salir, ¿no? Los de tercera edad que no son peligrosos, los que están enfermos y que no se pueden atender como corresponde. Y se pueden hacer comisiones ad hoc para facilitar las prerrogativas presidenciales. Entiendo que se está estudiando eso y yo lo saludo, para que en las próximas 48 horas los privados de libertad tengan una expectativa de mantener el control intrapenales, porque son solamente los buenos privados de libertad los que van a poder controlar y evitar penales o motines dentro, que es lo que en la práctica se hace. El delegado, un buen delegado mantiene un pabellón bien, un mal delegado, abusivo, que hace cobros, que se beneficia de los privados de libertad, tiene pues un estallido de violencia tocando la puerta en situaciones como esta. Ahora, ¿qué hacemos con el problema de la drogadicción? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que continuar permitiendo el ingreso de droga porque se acaba en 2 o 3 días lo que hay y entonces van a entrar en síndrome de abstinencia la cantidad de internos que hay dependientes. El síndrome de abstinencia se va a presentar. ¿Y quiénes saben dentro de un pabellón quién está en drogas y quién no? El delegado del pabellón. Entonces, si se hace un trabajo serio de arriba abajo, de manera que se pueda aislar a los que podrían entrar en fases violentas, de los que no, y dentro de eso a los que tendrían posibilidad de salir porque están a punto de cumplir condena, porque se han resocializado, porque tienen un plan de vida, un proyecto de vida, porque no son peligrosos, porque son delitos pues no tipo violación o terrorismo que están fuera de la posibilidad de análisis de entrar en esto. Es lo que está haciendo ahora, o lo que ha planteado de alguna manera el presidente de Chile, ha presentado un proyecto de ley al Congreso. En Estados Unidos se están liberando privados de libertad mayores o enfermos. Es un poco la lógica de lo que ha pasado con Toledo. Con Alejandro Toledo, así que claro, pero eso no ha sido por Toledo. Es una claro, pero Toledo sale con grilletes y con todos los mecanismos que tiene la justicia norteamericana que aquí no tenemos, ¿no? Pero acá tenemos ya grilletes que se han puesto y un sistema que podría echarse a andar. Y también, a ver, alguien que está por cumplir su condena después de 8 años de cárcel no se va a arriesgar a fugarse o a no respetar determinadas condiciones. Habría que hacer una evaluación en tiempo récord, diría usted, una comisión que funcione en este momento, que se instale en este momento y que actúe de emergencia, porque, a ver, la situación puede volverse incontrolable en cosa de días, no estamos hablando de que aquí van a pasar semanas. Han pasado 3 días, o sea, desde que fue el primer intento de levantamiento ya han habido 3 motines. Esto va a continuar, ¿no? Y es una pena porque era absolutamente previsible. O sea, si tú tienes una declaratoria de emergencia penitenciaria es porque eres consciente que hay un problema que atender. Y si a eso le sumas a ver, es tan obvio como que las personas que
hoy no tienen como la seguridad de que mañana se van a llevar un pan a la boca, si no les llega el bono del Estado o si no se les llega una canasta de alimentos, van a tener como consejera la desesperación y esto te lleva a saqueos y esto a situaciones como las que hemos visto de alguien haciendo valer su autoridad de una manera inadecuada y una sociedad partida en respaldarlo o decir esta no es la forma correcta de mantener el orden. Entonces Puede hay que ocurrir evitar cualquier esas cosa. situaciones. Hay que evitar esas situaciones. En un penal solo controlas un motín a balazos, Magla, y eso no debería de pasar. O sea, deberíamos de hacerlo con racionalidad, con inteligencia, sin poner en riesgo a los ciudadanos que están fuera de la cárcel, pero tampoco poner en riesgo a los que están dentro, porque además los familiares, cuando se diga motín en Ancón, todos los familiares van a ir a la puerta, Claro. es inevitable, son sus hijos, son sus hermanos, son sus esposos. Bien. Entonces se trata de mantener y respetar las decisiones que está tomando el gobierno, que yo la saludo y la felicito, pero esto es urgente. De acuerdo. Y creo que el ministro de Justicia tiene acá una responsabilidad que asumir, ¿no? Él ha sido viceministro, conoce el problema, no es un tema que le guste, pero tiene que atenderlo, ¿no? Muy bien, Marisol. El mensaje está enviado. Desde aquí al ministro de Justicia le hacemos este planteamiento, esta propuesta de evaluar una serie de medidas porque, en efecto, se trata de 90.000 personas. No es poca gente que está al margen de los programas sociales. Aquí no funcionan los bonos. Aquí funciona el pánico, funciona la sensación de angustia, al margen de la preocupación de las familias, etcétera. Y en efecto, en corto tiempo hemos visto situaciones al interior de algunos penales. Ojalá el tema no se extienda y las autoridades, además, quizás se pueda aprovechar este momento para empezar de una vez a hacer cambios que puedan verse a largo plazo. Marisol, le agradezco la comunicación y estamos a la espera de lo que nos tenga que decir el Ministerio de Justicia al respecto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa y continuamos con 2020. El día de hoy se hizo un balance que además el presidente destacó coincidía con los 2 años que tiene él al frente del gobierno. Volvemos con más en 2020. El presidente de la República está saliendo todos los días a informarnos cómo avanza la progresión de las cifras. Hoy habló de 6.664 pruebas practicadas ya. Dijo 822 están en proceso.
395 son los infectados, 307 de ellos están en Lima. Y esto coincide, además destacó, con los 2 años que tiene él a la cabeza del gobierno. Por lo tanto, dijo, si hemos superado una crisis política, deberíamos poder superar esto también. ¿Qué significa haber ingresado a la segunda semana de este estado de emergencia sanitaria? Vamos a enlazarnos con Washington, donde se encuentra el doctor Elmer Huerta, quien es una persona que conoce muchísimo de este tema y que además es un gran comunicador, para que nos explique en qué etapa del desarrollo de la epidemia nos encontramos y qué es lo que toca en este momento hacer. Doctor Huerta, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Canal N. Encantado, Mávila, de estar contigo y buenas noches a todos los televidentes. Pues mira, de acuerdo a lo que se ha estudiado en las curvas, porque estos son curvas en las que empieza lo que se llama el caso primero, el caso cero, quien empieza a contagiar a sus allegados primero, y de allí el virus sale a la comunidad, que es la fase 3 famosa que pronunció el presidente Vizcarra, es decir, ya el virus entra a la comunidad y luego empiezan los contagios, empiezan las enfermedades. Esa fase más o menos dura entre 6 a 8 semanas, es lo que ha durado en la China y es lo que se calcula que está durando y va a durar en Italia y en España. Nosotros no hemos tenido eso. Esto quiero que lo entendamos bien, Mávila. Nosotros no hemos tenido explosión de casos. Nosotros no hemos dejado que esto explosione como ocurrió en China, que tuvieron que construir 2 hospitales, como está lamentablemente sucediendo en Italia, que han tenido por días hasta casi 900 fallecidos, o como está sucediendo en España. Entonces, lo que se está haciendo en el Perú es realmente un experimento de salud pública a nivel mundial, en el cual todo el país está completamente paralizado, lo va a estar por 2 semanas, de repente a 3 o más si fuera necesario. El Salvador tiene 4 semanas de paralización que recién empezó esta semana, pero cuando tú me preguntas ¿en qué fase estamos? Sí. Pues estamos en una fase muy incipiente de un experimento mundial de salud pública en la que vamos a ver resultados todavía, Mávila, quizás al final de la segunda, tercera semana. Al final de la segunda o tercera semana. ¿El principal problema peruano es acaso la falta de, rapidez en la detección de los casos? ¿Usted diría que ahí está nuestro flanco débil? No es flanco débil. Creo que ya se ha empezado con la primera parte, que es la inmovilización social, el impedir que el virus salte de persona a persona, y por eso que todos estamos en la casa. Muy bien, eso está en marcha. Ahora va a venir, y yo creo que eso sí, ojalá que se haga pronto, que es el muestreo de la gente. Y el muestreo de la gente, la prueba, Mávila, tiene 2 finalidades. Una es a nivel personal del individuo, para que él o ella sepa si está infectado y hacer su cuarentena o no, o decir, felizmente no tengo, los síntomas que tengo no son por esto. Y la otra es para salud pública, porque si tú lo haces bien y empiezas a hacer primero un positivo, y tú le preguntas, quiero que me dé la lista de todos sus contactos con lo que usted estuvo en los últimos 10 días, y te da una lista de 30, 50 personas, vas con cada uno de ellos, haces la prueba en cada uno de ellos, descubres otro positivo, la misma pregunta, y así empieza a ser, vas a tener una radiografía muy importante de dónde está el virus, en qué comunidades, en qué partes. Eso es lo que falta. No creo que sea una debilidad, sino es el proyecto que ahora, ojalá que el nuevo ministro lo haga con muchísima fuerza, Mávila. Estaba revisando algunas cifras y en efecto la cuarentena parece ser, la cuarentena o la inmovilización o el aislamiento parece ser la manera más eficiente para poder controlar el avance del COVID-19. Aquí leía un documento que se publicó temprano, que cita a Pinedo y Pérez y que dice que si no se disponía de la inmovilización y del aislamiento, podíamos llegar a 8,5 millones de casos activos en el Perú al 6 de mayo. ¿Esto es posible? A ver. Podría ser, porque mira, si es que vamos a lo que ha sucedido en la China o en Italia, en la que probablemente el 60-70% de la población ha adquirido el virus. Pero adquirir el virus no significa la debacle. Claro, no significa que la persona va a morir.
Claro, 80-85% de los casos o no se dan cuenta porque no sienten síntomas o tienen síntomas tan ligeros que ni siquiera van al doctor. Entonces, el estar infectados y que nos digan que un 60-70% o millones en este caso no significa, pero eso es lo que se quiere evitar, que ocurra un alto número de contagios en un corto periodo de tiempo, porque allí van a salir los casos graves y los casos graves van a requerir unidad de cuidados intensivos y respiradores que no los tenemos, Mávila. Mira lo que ha pasado en Nueva York hoy día. Hoy día el gobernador de Nueva York ha dicho, nosotros calculamos que necesitamos un promedio de 30,000 respiradores artificiales y tenemos 3,000. Mira. Es lo mismo. Wow, es increíble. Además, tratándose de Nueva York, me imagino si esa situación se trasladara a cualquier país de América Latina, la verdad es que se duplicaría el peligro, se triplicaría. Es cierto, Correcto. se había Perdón, Mávila, advertido. por eso es que todo este esfuerzo que estamos haciendo, todo esto que estamos haciendo es para eso. No solamente es para salvar vidas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que es lo más importante, sino para que el sistema de salud no se nos caiga a pedacitos con la aparición de una enorme cantidad de casos, Mávila. Ese es el objetivo, el esfuerzo que todos los peruanos están haciendo en este momento. Doctor Huerta, quería preguntarle alguna información sobre alguna información. Está circulando muchísima información y uno de los motivos por los cuales lo convocamos esta noche es porque las fake news se están propalando en cantidades industriales, ¿no? Y mucha gente está, de pronto tiene tanta información que está mareada por la cantidad de data que circula en las redes sociales, que no sabe a quién hacerle caso y a quién no. Se habla, por ejemplo, de un tipo de sangre que podría ser más propensa al coronavirus que otra. ¿Esto es cierto? ¿Este es un factor diferencial? Si yo tengo un tipo de sangre, por ejemplo, si soy negativo. Dicen que el grupo A podría ser, pero no hay evidencia. No hay evidencia. Porque esto aquí, miren, no hay evidencia. El contexto es que recién, con hoy día, conocemos a este virus 84 días, no hay evidencia de eso. 84 días desde que se presentó el coronavirus. ¿Qué es lo último que hemos aprendido sobre él, doctor Huerta, hoy? ¿Cuál es la última novedad que nos revela este enemigo invisible? Pues sobre el virus, fíjate que hemos aprendido mucho en corto tiempo, pero quizás lo más importante, y es la primera vez en la historia que se ha hecho, Mávila, es de que se colocó el genoma del virus en el Internet solamente a los 9 días de haber sido descubierto. El 9 de enero ya estaba arriba en el Internet. Eso ha permitido que científicos de todo el mundo ya le conozcan sus puntos débiles para que puedan diseñar medicamentos que lo vayan a atacar y también qué partes de este virus son las que despiertan la inmunidad, la vacuna, y eso ya está despertado una carrera de países, Alemania, China, Estados Unidos, Israel, ya todos saben cómo van a hacer la vacuna y están en el proceso, pero también esto ha descubierto de que esa estructura del virus, cómo penetra las células, por ejemplo. Entonces, eso es quizá lo que sabemos de este virus. Ahora, ¿cómo se contagia? Por la vía aérea, al estar cerca a una persona con la tos y el estornudo. Esto no se contagia, digamos, con el sudor. Lo que sí, parece que sí se contagia es con las heces, y eso es algo que también hay que tener en cuenta y que es parte de la higiene, y obviamente se contagia al dejar secreciones en objetos que después uno va a tocar. De acuerdo. Los besos también evidentemente son una manera de contagiar directamente, ¿no? Por supuesto. Claro, imagínate, si un estornudo o una tos que te llevan pequeñitas gotas de saliva a la distancia, a 1 metro, te contagia. Un beso en el que hay intercambio de secreciones mucho mayor, de saliva más grande, es una carga más grande de virus, obviamente. Lo digo esto por toda la población, pero en especial para los chicos, ¿no? Para los chicos que no entienden y que, como bien decía el representante de la Organización Mundial de la Salud, se sienten invencibles. ¿Los jóvenes son invencibles? invencibles frente a esto? ¿Son inmunes?
Tenemos respuesta científica para eso, Mávila. La semana pasada salen dos artículos importantes, uno de la China en la revista de Pediatría y otra aquí en Estados Unidos en la revista del CDC. La de la China analizó solamente a niños, más de 2.000 niños, y lo que encontró es que felizmente no mueren. Un solo niñito de 14 años falleció en esta serie en la China, pero sí, fíjate, se enferman y severamente. 6% de los niños en la China necesitaron de una unidad de cuidados intensivos. Eso no es, digamos, poco, es regular. No. Y en el estudio en jóvenes aquí en Estados Unidos, que es la primera serie que se publica, muchachos entre 20 y 40 años, mira, 1 de cada 5, Mávila, necesitó hospitalización, 20%. Y de esos, 2 a 4% unidad de cuidados intensivos. De tal modo que no son invencibles, y lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho, no son invencibles. Este es el mensaje y ellos directo. Contagian a los y abuelos. ellos son portadores, así que el mensaje va directo, porque hoy que las familias nos están viendo, que el público se amplía a esta hora, es bueno reiterar ese mensaje, porque seguramente hay papás que nos están mirando y que están acompañados de sus hijos universitarios que quieren conocer un poco más acerca de eso. La vacuna, de acuerdo a la información que manejo yo, que en comparación a la suya, por supuesto, es nada, estaría lista para utilizarse en 18 meses. Pero para ese tiempo, digamos, lo que hay que atender ahora es la emergencia, contar con los equipos, las provisiones necesarias, pero también con medicamentos. El presidente Trump habló de un medicamento que parece combatía la malaria también, y mucha gente corrió a las farmacias a comprarlo. ¿Existe hoy algún tipo de combinación de medicamentos que uno pueda utilizar a la libre para combatir los síntomas o enfrentar al virus? Que exista en este momento alguna combinación, digamos, probada, como se prueba, por ejemplo, una medicina que algunos de los televidentes en este momento, la señora si tiene presión alta toma su medicina, el otro tiene diabetes y toma su medicina. Eso está probado y súper comprobado, por eso se receta. No existe nada comprobado con esto. Hay 2 estudios y aquí el director del Instituto Nacional de las Alergias, que es el principal asesor del presidente Trump, lo ha dicho. Es anecdótico lo que hay y son 2 anécdotas. Una es un estudio chino muy pequeño en el cual cuando se puso la hidroxicloroquina, que es un derivado de la quinina, que viene de nuestro árbol de la quina, logró que algunas de los virus no logren penetrar las células y no se vuelvan infectivos. Muy bien, es un estudio en laboratorio pequeño. El otro sale publicado hace 3 días, el viernes salió publicado un estudio francés, un grupo pequeño de personas, 20 personas, todas ellas con infecciones simples, algunos asintomáticos, otros que tenían síntomas muy leves. Se les dio una combinación de esta hidroxicloroquina y con un antibiótico, y esta combinación, el acitromicin se llama este antibiótico, lo que hizo fue disminuir lo que se llama la carga viral, Mávila. ¿Qué significa esto? Que bajó un poco la cantidad de virus en las secreciones de las personas. ¿Significa eso que están curados? No tenemos que dar el paso. Es decir, que porque esto es así, ya voy a tomar esto para curarme del coronavirus. La ciencia todavía no ha llegado a ese momento, Mávila. Todavía no llega ese momento. Y por otro lado, automedicarse o tomar algún tipo de medicamento podría empeorar la condición de un paciente contagiado. Bueno, eso nos lleva al comentario que hizo el ministro de Salud francés de que el ibuprofén podía apurar y hacer que sea más grave el curso del coronavirus, igual que la cortisona. Eso está en plena discusión. La Organización Mundial de la Salud todavía no se ha pronunciado para prohibirlo. Hay algunos indicios bioquímicos, no quiero confundir a la gente, que harían que el ibuprofén tenga una acción favorable, pero hay tantos de estos analgésicos, hay aspirinas, hay acetaminofens, que yo le diría a la gente, para errar por el lado seguro, tomen otro tipo de cosas si necesitaran del medicamento. Recuerda, Mávila, que 80-85% de la gente infectada no necesita nada porque ni lo sienten o es muy leve. Claro, le decía esto porque, uno no sabe que está contagiado cuando empieza a sentir los síntomas. La tos seca, la irritación, el dolor de cabeza. Entonces uno va a tratar estos síntomas con medicamentos a los que habitualmente recurre. Pero de pronto ya está empeorando sin querer su situación. Por eso le hacía la pregunta de qué sería bueno evitar, en cualquier caso uno, digamos, sintiese los síntomas
que son los síntomas que llaman a cuidado en una persona? A ver, cuando hay síntomas, los síntomas principales, el 99% tiene fiebre. La fiebre y la tos son síntomas muy importantes y el tercero es debilidad. No es dolor de cuerpo como el de la gripe, sino una debilidad generalizada. La gente dice que no tiene fuerza para salir de la cama. Entonces, fiebre, tos muy intensa, tos seca, no es tos con flema, claro, sino tos una seca. muy seca, y la falta de aire son los síntomas principales de esta enfermedad. Si alguien tiene esto, por esta controversia que te digo del ibuprofeno, pues que tome algún otro tipo de analgésico, la aspirina, por ejemplo, podría tomar, o el acetaminofén para calmarle el dolor si lo tuviera. Y si ya tuviera, Mávila, dificultad respiratoria y la tos muy intensa, obviamente llamar al doctor porque podría necesitar una hospitalización. Ahí sí hay que llamar. Y una última pregunta rapidita porque debemos ir al corte. Doctor Huerta, siempre agradeciéndole el enlace. ¿Es posible que este ciclo se repita? Es decir, hoy leía notitivo. ¿Esto es verdad o es una alarma innecesaria? Teóricamente sería verdad dependiendo de cuántas de las personas quedaron sin infectarse. Y por eso es tan importante hacer las pruebas, Mávila. Porque si logramos determinar que 30, 40, 50, 60% de la gente ya fue infectada y la mayoría ni se dio cuenta, entonces por más que regrese el virus, ya no va a haber oportunidad para que ocasione brotes nuevos. De acuerdo. ¿Por qué estamos viviendo todo esto, Mávila? ¿Por qué? La razón principal por la que estamos viviendo esto es porque este virus ha nacido, entre comillas, porque no son seres vivos los virus. Este virus ha aparecido en noviembre del año pasado, se ha manifestado en diciembre del año pasado y ningún ser humano de los 7.3 mil millones de personas tiene defensas contra este virus. Por eso es que estamos en este problema. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias por esta comunicación, por las ideas claras que comparte con nosotros. Un abrazo a la distancia, así de lejos. Sí, con codo, Mávila, con codo. Con el codo. Muchísimas ya no besitos, gracias. ya no más besitos, por favor. Por Yo ahora creo que esto, en broma y en serio, va a cambiar toda nuestra interacción social. Los muchachos ahora hacen fiestas a través del internet. 15 chicos en su teléfono, Mávila, están conversando, comiendo. Ese es el tipo de cosas que se hacen ahora. Y solamente quiero pedirle a nuestros televidentes que, por favor, no hay lugar a pánico. Busquen un lugar en donde obtengan sus noticias con ciencia, con evidencia. Y por favor, no le hagan caso al WhatsApp o al Facebook. Por allí no vienen las noticias buenas. De acuerdo, doctor Huerta. Chao, Mávila. Lo dejamos. Muy buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias.
nuestra situación era mejor que la de nuestros vecinos, esto no nos dejaba al margen de una crisis bastante seria. Mávila, esto más que crisis es una emergencia nacional que felizmente nos agarra bien preparados. Creo que los años de haber acumulado ahorro público nos permite afrontar esta emergencia en el corto plazo. Y esto es importante mencionarlo porque no todos los países tienen esa facilidad de poder enfrentar lo que se viene. La región, como sabemos, ha venido de un estancamiento importante. Perú destacaba en los últimos años, pero la región se preveía este año iba a crecer 1,5%, el Fondo Monetario preveía eso, y ahora vemos que estas previsiones van a ser radicalmente acortadas probablemente. Esto en un contexto complejo en el cual quisiera destacar por lo menos tres temas. Por favor. Uno, en el cual hay un descontento ciudadano con los servicios que ofrece el Estado. El caso de Chile es muy sintomático de este descontento sobre las pensiones, sobre la calidad de los servicios de salud. Un segundo tema tiene que ver con el envejecimiento de la población, que es un tema que rara vez se menciona, pero esta tendencia demográfica es particularmente importante para nuestra región porque el hecho de que cada vez tengamos más personas adultos mayores, futuro vamos a tener 1 de cada 4 peruanos va a ser adulto mayor en los siguientes 20 o 30 años, va a presionar nuestros sistemas de salud pública. Hoy día vemos que están enfrentando grandes presiones. Y dos temas que de cierta forma relevo en los artículos que mencionó en la presentación, tiene que ver con el hecho que somos una economía altamente informal. Cierto. La tasa de informalidad laboral es muy elevada por encima del promedio de la región. 2 de cada 3 peruanos tienen empleos informales. Y lo nuevo es que el tipo de empleo está cambiando por la tecnología. Creo que un ejemplo es muy claro, las plataformas digitales de intermediación, los Uber, en el caso de transporte, los Rappi y los Globos que vemos en nuestras calles, están cambiando la noción típica del trabajo asalariado. Y esto es importante porque parte de la masa más afectada por la emergencia y la crisis que estamos viviendo son estos trabajadores que no tienen un acceso a una red de protección social, y justamente son este segmento y otros donde las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno apuntan, llegar a los más vulnerables para mitigar el impacto de esta crisis en su economía. De acuerdo, la ministra anunció ya un paquete de medidas, entre ellos, por ejemplo, el tema del bono para las personas de escasos recursos que están inscritas en un padrón. Eso lo está manejando el MIDIS. Se habló también de fraccionar las deudas, de una negociación, digamos, entre empresarios y trabajadores, si hay la necesidad de recortar los sueldos, llegado el caso. Usted mencionaba que aquí hay dos problemas. Uno principal es evitar que se quiebre la cadena de pagos y el otro es propiciar la mayor liquidez posible. Para esa mayor liquidez, una opción que se ha propuesto desde el Congreso sería liberar la CTS. ¿Esa es una medida que usted incluiría dentro de este paquete o qué otra se le ocurre para atender justamente a este sector que además es el que mueve en mucho la economía nacional? No, sin duda. Creo que medidas que le den liquidez a los trabajadores son muy importantes, pero las CTS aplican a los trabajadores formales. Claro. ¿Qué hacemos con esos 12 millones de peruanos o que son cuentapropistas o que no tienen trabajo en la formalidad? Entonces, medidas que ayuden a darle liquidez, a poder mitigar la caída en los ingresos por las políticas de aislamiento social que está llevando adelante el gobierno, que son acertadas, por cierto, y la previsión de una menor actividad económica tiene que venir acompañada de medidas que toda la artillería tiene que ser, digamos, utilizada. Todos los cartuchos ahora tienen que ser quemados. Todos los cartuchos. Sin duda. La CTS es una iniciativa, hay otras. Veo, por ejemplo, una reprogramación de los pagos que hacen los contribuyentes a la SUNAT. Las moras están siendo fraccionadas y postergadas en el tiempo. Eso es un esfuerzo que no solamente, Mávila, le corresponde al gobierno, creo que es una responsabilidad conjunta entre el Estado, entre las empresas y evidentemente los ciudadanos para hacer frente a esta crisis que estamos enfrentando.
Hay empresas que la van a ver más difícil que otras, ¿no? Además del sector informal, ¿usted cree que se podría hacer, antes de cambiar de tema, se podría hacer algo más por el trabajador informal? ¿Qué se podría generar? ¿Una suerte de bono de desempleo? ¿Podría existir una cosa así? El Perú no es el único que tiene el problema de la informalidad. Hay otros países que tienen tasas elevadas de informalidad. En Colombia, por ejemplo, tienen una tasa de informalidad cercana al 45%. Y están haciendo lo mismo que nosotros. Ellos tienen un programa similar a Juntos, transferencias, se llama Familias en Acción, y están dándole transferencias a las poblaciones más vulnerables, los pobres. Y esa es la política, digamos, más efectiva hoy. Pero esto creemos que es un parche. Esto nos debería hacer reflexionar de poder emprender reformas que ataquen el tema de la informalidad. Hoy en día el foco debe estar en atender el corto plazo, evitar quiebras de empresas por falta de liquidez, pero sin duda una crisis usualmente motiva la oportunidad de llevar a cabo reformas. Por lo tanto, sí creo que no es momento ahorita de plantearlas en el Congreso, pero sí creo que es el momento de ir pensando por qué no hemos tenido, digamos, la posibilidad de llevarlas a cabo, y quizá ese es el momento para poder plantearlas una vez superada la crisis, consultar los consensos y llevarlos adelante. Claro, y generar o promover, fomentar la formalidad, ¿a eso se refiere? Sí, y para esto creemos que la articulación que hay entre las empresas formales y las informales es clave. Un sector, por ejemplo, importante que articula empresas grandes con pequeñas, las micro y pequeñas empresas, es el sector de turismo, o el sector textilero. Y estas MIPES también, a su vez, contratan a trabajadores informales. Entonces, más allá de proveerles liquidez, el tema central es hacer que las pequeñas empresas puedan crecer. Y a veces hay muchos elementos regulatorios, impuestos, legislaciones laborales que impiden ese crecimiento. Por lo tanto, poder plantear una agenda propositiva hacia adelante es la forma de actuar en mi criterio, porque hoy estamos sujetos al COVID-19. Sí. Pero quién sabe si acá unos años venga la siguiente crisis. Entonces tenemos que estar preparados para poder amortiguar impactos de las poblaciones más vulnerables, los contrapropistas, los informales y las poblaciones de menos recursos. Claro, estamos hablando de, por eso, tener iniciativas para que se quiera el informal volverse formal. Así es. Y esto no es una tarea fácil porque requiere una cohesión y un consenso mínimo en sectores políticos y sociales. Esto no ha ocurrido hasta la fecha. Quizá esta sea la oportunidad, dado la naturaleza inédita del shock que estamos sufriendo. Claro, y ahí hay que pensar en una reforma laboral también, seguramente para abaratar el costo de una planilla, que es en muchos casos la justificación para las empresas informales. Eso, y mejorar la calidad de los servicios públicos, porque a veces uno se plantea cuáles son los beneficios de la formalidad. Uno paga impuestos, uno paga las contribuciones sociales, y ¿qué recibe a cambio? ¿Qué tipo de servicios recibe de parte del Estado? Entonces, esto va mucho más allá de un tema de costos laborales. Esto va en términos de la funcionalidad y la eficacia y la calidad de los servicios que provee el Estado. De acuerdo. Una última pregunta. Las AFP, muchísima gente está preocupada porque ve que sus fondos van reduciendo en rentabilidad, ¿no? Y entran en pánico y entonces exigen poder retirar el fondo de las AFPs, el dinero para poder cuidarlo. Se ha dicho que no, que eso no corre riesgo porque se va a recuperar como ocurrió en 2008-2009. ¿Es verdad? ¿Le podemos decir esto a quienes aportan hoy a las AFP que mantengan la calma, o usted optaría por una posición intermedia? ¿Se puede retirar algo y mantener otro fondo de reserva? Yo creo que la discusión de la liquidez pasa por evaluar a todas las, digamos, todo lo que hoy representa egresos para las empresas o las personas, en la parte tributaria, en la parte de los servicios públicos que paga y en la parte de las contribuciones sociales, salud y pensiones. Acá el tema pensional, a diferencia, por ejemplo, del financiero, es un tanto distinto. En el financiero creemos que si bien la estabilidad financiera, como lo dijo la ministra, es fundamental, sostenerla,
porque hoy día tenemos un sistema financiero fuerte, capitalizado, líquido, que permite, digamos, capear y no exacerbar esta crisis. En términos del ahorro previsional, Sí. se responde a una dinámica distinta. Pues son ahorros de largo plazo y hay que verlos como tal. Justamente el problema que vemos en Chile, el descontento, es por la falta de pensiones suficientemente, digamos, significativas para que le dure la vida de la persona cuando se jubila. Yo sería muy cauto y confío ciertamente en el equipo del MED y de las autoridades económicas para poder llevar a cabo las mejores reformas. Creo que hacer experimentos en este momento no es lo apropiado, es un momento muy serio y hay que respaldar las iniciativas que sean constructivas y poner de lado cualquier tipo de populismo, oportunismo que hoy día no sirve ni suma a los esfuerzos del país y del gobierno. De acuerdo, le agradezco muchísimo esta comunicación y vamos a estar abordando distintos aspectos en materia económica porque sin duda la crisis va a tener o la pandemia va a dejar consecuencias y hay que estar preparados para el efecto rebote, para recuperarnos y hacer todo lo que se pueda aminorar los impactos que vamos a tener. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Mávila. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Nos precisa el doctor Su, ¿cuál es la situación del expresidente en este momento? Doctor Su, gracias por este enlace. Mávila, muy buenas noches. Bueno, el presidente, como es de conocimiento público, el día viernes, casi a las 11 de la noche de California, abandonó el penal y se dirigió a la vivienda que tiene en Estados Unidos. Su estado de salud es estable, él está siempre bajo la cuarentena. Y bueno, el día de hoy me he comunicado con él y me dice que no le han practicado ninguna prueba porque no la están haciendo tampoco en Estados Unidos y simplemente está esperando que le programen. Correcto, pero él no tiene síntomas o ha presentado sintomatología que obligaría a la toma de una muestra. No ha presentado sintomatología. Él fue, digamos, sometido a cuarentena un viernes antes, en forma preventiva por el propio penal, y a consecuencia de esa decisión es que la defensa solicita su excarcelación bajo fianza, que fue aprobada por el juez. Claro, la señora Elian Carpe está con él está con su esposa, ¿están en una residencia particular, propia? No, la vivienda que ellos tenían en Estados Unidos alquilada, como consecuencia de su detención y del allanamiento que se dio en su vivienda, obligó a que la señora Carr tenga que dejar esa vivienda, que era un poco amplia, era una casa, y se traslade a un hospedaje, ¿no? Que es donde están ellos ¿ahora? Residiendo en estos momentos. En un hospedaje, entonces, ¿es un hotel, una residencia alquilada? No, es un hospedaje, no es un hotel, no es un departamento. Es un hospedaje dentro de una vivienda que les han dado, entiendo yo que son residentes. Sí, son residentes peruanos que radican en California. Bien, me imagino que no puede contarnos de quiénes se trata. No. ¿Y el pago de la fianza se ha concluido ya? ¿Se ha completado? Se ha completado el 50%, ¿no? Que es lo que el juez exigió,
Y el otro 50% que refiere a las garantías hipotecarias, hay un plazo más extenso, creo que de 2 o 3 semanas, para que se pueda finiquitar. De acuerdo. De acuerdo, muy bien, doctor Su, vamos a estar también en comunicación con usted y le agradezco este enlace. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.